Muy buenas tardes, estamos acá en nuestra mesa estudio para poder debatir sobre el último caso de corrupción y de cosas anómalas que han ocurrido últimamente en la Fiscalía de Rancagua. Y estamos acá con personas expertas en el panel para poder debatir sobre este tema y para que podamos incluir en este caso todas las aristas que se han desarrollado en la investigación con respecto a este tema. Tenemos con nosotros a Yasmina Romo, experta en el caso, a Claudio y acá a Sara. Bueno, para que nos comenten y empezamos ya a debatir sobre este tema, yo creo que Sara nos podría comentar al respecto. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar hay que tener en consideración cómo surge el tema. Hubo una investigación de parte de CIPER Chile donde se da a conocer el tema de la corrupción en la Corte de Apelaciones de Rancagua, donde se hace ver que los ministros Emilio Elgueta y Marcelo Vázquez están involucrados en una serie de situaciones que finalmente generan están generando en este momento una acusación por parte del Ministerio Público por el tema de enriquecimiento ilícito y prevaricación. Pero finalmente este tema sale más a la luz cuando salen, luego de un allanamiento de la Policía de Investigaciones a las oficinas del fiscal, o sea, del ministro Elgueta. Se encuentran en el lugar un cajón cerrado donde en su interior hay una fotografía de una ministra, la ministra Maggi, que lo acusó previamente a él de problemas administrativos, donde aparece esta fotografía junto a una imagen del demonio y con unos alfileres. Entonces ahí ya este tema se masificó y todo el mundo empezó a hablar y develar todas las aristas que tiene este tema, que en realidad es bastante interesante. ¿Tú crees que esta situación ya se encontró lo que se llama la bisagra rota que estaba en la puerta giratoria, que se hablaba mucho en el tema de que las policías de investigación y carabineros hacían su trabajo y entraban los delincuentes en este caso a todo el proceso judicial? Y por lo que estamos viendo acá, el tema de corrupción es realmente alarmante lo que está sucediendo en Rancagua. ¿Crees que tú sea como la punta del iceberg que ya se descubrió en este tema? O sea, claramente, conforme a los antecedentes que han salido tanto en CIPER Chile como en todo el resto de la prensa que ha ido investigando al respecto, claro, se ve que finalmente todo lo que tiene relación con la Corte, por lo menos la Corte de Apelaciones de Rancagua, sí había, o sea, los jueces sí tenían, los ministros sí tenían su precio, que es lo que no debería ocurrir y que uno espera que no ocurra. Sí, yo opino más o menos igual que vosotros. A mí lo que sobre todo me sorprende y me preocupa más que nada es, bueno, ya sabes, según lo que has contado, Sara, los antecedentes que se dan en el caso. Pero a mí me preocupa que esto es una gran crisis en el Poder Judicial chileno. Es decir, creo que eso es una pequeña arista de muchas cosas que hay alrededor, que puede haber alrededor de Chile en el Poder Judicial. Pero sobre todo lo que me preocupa es el hecho de que este organismo, ese poder, se autogestiona a sí mismo. Entonces, realmente la única manera, el único momento en el que otra persona puede como incluirse es cuando se elige un ministro de la Corte Suprema. Pero realmente es un organismo y un poder que se autogestiona. Entonces, si ya este órgano está enfermo, como lo podemos decir, ¿qué nos queda o qué queda al resto del Estado? Porque si realmente ellos son los que se encargan de dar, impartir justicia, si ellos mismos están enfermos, ¿qué más nos puede esperar a los demás? Entonces, sí, lógicamente es preocupante, se va a formalizar al ministro Elgueta en abril, los demás están siendo investigados y han sido suspendidos por él, como indicó el otro día el vocero de la Corte Suprema, pero se están empezando a desvelar todavía más cosas. Ahora se ha nombrado al senador Juan Pablo Letelier, ya debido a una foto que publicó BioBio Chile,
se está investigando porque también hay, por lo visto, amiguismo entre ellos. Ya el senador había hablado antes con el fiscal nacional Abbott sobre el tema porque estaba preocupado por la situación que estaba viviendo el Guetta. Entonces ya no solo se está dando cuenta que está salpicando a un sector, sino que incluso puede estar salpicando a la política en general. No sé qué opináis sobre eso. Bueno, los rumores sobre nexos impropios, como dice el reportaje de CIPER, habla de tráfico de influencia y prevaricación. Entonces, la audiencia se fijó para el próximo 26 de abril. Claudio, ¿tú quieres comentar al respecto sobre esto? Mira, la verdad que esto es como un gran remesón lo que ha sufrido Chile con respecto a lo que es la corrupción. O sea, la corrupción ya se tomó la justicia y si ya no hay justicia, ¿cómo podemos hacer justicia frente a lo que nos están haciendo daño, que son en este caso los delincuentes o la gran masificación de narcotraficantes que se está viendo en Chile? O sea, ¿qué posibilidades tenemos nosotros como chilenos de ver que esta situación no sea... o sea, que no nos lleve a ninguna parte? O sea, en el fondo, metemos a la gente en la cárcel, son juzgadas y después salen libres de polvo y paja. O sea, ¿cuál es el sentido? Es el fin, claro, ¿cuál es el sentido de la justicia en Chile en este momento? Así es. Bueno, querido auditor, en este momento vamos a escuchar con respecto a esta investigación que se está realizando. Ha decidido suspender también por el máximo de 4 meses, mientras dura la investigación, a los ministros señores Marcelo Vázquez Fernández y Marcelo Francisco Albornoz Troncoso. El Poder Judicial quiere reaccionar con la máxima fuerza y energía frente a estos hechos que, repito, de confirmarse, serían de extraordinaria gravedad e insólitos en el Poder Judicial. Porque esto hay que pararlo de inmediato. Y eso es lo que estamos viendo a través del Ministerio Público y a través de la propia Corte Suprema. Por cierto, nos preocupa las investigaciones que estamos llevando adelante porque afectan a un poder del Estado y una función tan relevante como la judicatura. Con Sara estábamos comentando, quiero que nos digas sobre las distintas aristas de este caso, con respecto a la masonería, que hay un rol fundamental en esta investigación, para que nos comente con detalle de lo que trata y el nexo que tiene con lo que está en investigación. Claro, bueno, uno de las cosas que han sido develadas con todo este tema es que, tanto el ministro Emilio Elgueta con Marcelo Vázquez estaban vinculados junto a otro sujeto, un médico cirujano, Luis Arenas Contreras, que fue investigado por una red de tráfico de fentermina, que en el fondo es una anfetamina que se vende bajo receta médica y que es conocida como Centis. Que yo creo que todo el mundo ha escuchado el Centis, que es una pastilla para bajar de peso. Esta persona que fue investigada se conoció con Emilio Elgueta y Marcelo Vázquez, con quien tiene una relación muy cercana, producto de que todos pertenecían a la logia masónica de Rancagua. Entonces aquí surge esta arista el tema del poder, o sea, ¿qué tanto poder puede llegar a tener o sea, si es que efectivamente las logias masónicas influyen tanto en todos los poderes del Estado que llegan a esto, a temas de corrupción? Porque finalmente este médico cirujano fue procesado por la red de tráfico por una infracción a la ley 20.000, en el fondo a la ley de tráfico de drogas, porque él solicitó, es un tema más o menos complejo, pero él, como se estaba vendiendo tan desmesuradamente esta anfetamina, resulta que el Servicio de Salud puso como un freno para que se vendiera menos. Entonces, este médico presentó un escrito junto a otros doctores a la Corte de Apelaciones de Rancagua, donde finalmente terminó juzgando Vázquez y Elgueta, y le dieron el favor a ellos y se echó hacia atrás la resolución del Servicio de Salud, y quedando ellos con la libertad de poder seguir
disponiendo de una cantidad desmesurada de recetas de esta anfetamina que finalmente eran vendidas por redes sociales y otros medios. Entonces, el tema de la masonería aquí queda como, bueno, estas personas fueron finalmente expulsadas de la logia masónica, pero ellos ya hicieron sus redes de contacto. O sea, ¿qué tanto nivel de influencia puede llegar a tener la masonería dentro de los poderes del Estado? Si finalmente se dice que los masones están en todos lados, en la policía, en carabineros, en todas las fuerzas armadas en realidad, en la política, claramente en las cortes, en los juzgados, en la fiscalía, por todos lados, y eso genera finalmente la opción de, por el hecho de ser amigos o ser hermanos de la logia masónica, tienen cierta influencia y cierta como cadena de favores entre ellos que los va llevando a cometer este tipo de ilícitos. Claro, y eso está vinculado obviamente al poder. O sea, no hay un masón que no tenga poder, en cierta forma, ¿no es cierto? Bueno, en general, esta red de corrupción también tocó el famoso caso Cabal. Ustedes han estado leyendo sobre el tema, donde el 2 de enero del año pasado la Corte de Apelaciones sobreseyó a Sebastián Dávalos en el caso Cabal, y este fallo revocó el rechazo de ese sobreseimiento dictado semanas antes por el juzgado de garantía. Ese dictamen fue exhibido horas después como un triunfo de Sebastián Dávalos. Fue firmado por los ministros Marcelo Vázquez, qué raro, quien presidió la sala, y Emilio Elgueta, y el abogado de Dávalos, que es Álvaro Barría. Y en esa misma oportunidad, Sebastián Dávalos acusó al Ministerio Público como corrupto. Quizás ya había un poco de rumores de pasillo en este tema. Había ruido, claro. Sí, había ruido, y, Ujú. y yo creo que ahí este señor de CIPER empezaron a investigar sobre este tema. Claro, empezaron a indagar. Ya cuéntanos. Yo creo que aparte, ya sé que nos queda poco tiempo, entonces muy rápido, aparte de lo que estaba comentando Sara, del caso del médico, lo que estaba comentando Claudio del caso, el sobreseimiento en el caso Cabal de Sebastián Dávalos, también se ha hablado de vinculaciones con el narcotráfico. Así es. Y también quiero incidir en que se dieron informaciones ayer o antes de ayer, no recuerdo muy bien, de que antes de que se llevara a cabo una investigación o que se metiera la policía dentro del despacho sobre todo de Marcelo Vázquez, Ujú. Marcelo Vázquez salió por la noche, una de las noches antes, con una bolsa. Entró a su despacho, salió con una bolsa llena de cosas supuestamente que había sacado de su despacho. Mi pregunta es, ¿cómo tarda tanto la justicia en empezar el movimiento para investigar si él mismo puede entrar a su despacho libremente a mitad de la noche y sacar una bolsa llena de cosas que podrían ser perfectamente pruebas? ¿Cómo Claro. puede llegar a tardar tanto la justicia para iniciar el trámite de investigación? Porque realmente es fácil llegar, formatear un computador o sacar cosas importantes que tengan, como por ejemplo comentaba Sara antes, ese cajón famoso del Guetta que tenía elementos de vudú. ¿Qué está haciendo mal o qué proceso se está llevando a cabo mal para que haya tantos como cabos sueltos dentro de Puede estos ser en casos? este caso conflicto de interés. Sara, ¿tú qué opinas? Sí, bueno, al respecto yo pienso que, o sea, claramente la justicia está funcionando pésimo en Chile. Eso es algo que la mayoría de la gente ya se dio cuenta y con esto ya queda completamente en evidencia. Sin embargo, yo creo que los tiempos, o sea, el hecho es que ellos tienen que haber sabido previamente que les iban a revisar. No puede ser que, bueno, así como tienen contactos entre médicos, entre todos, no les cuesta nada tener un contacto en la fiscalía o directamente en la policía y poder definitivamente ellos tener conocimiento previamente que les van a ir a allanar las oficinas. Entonces, así queda mucha sensación de que hay mucho más que no se ha descubierto. O sea, como dicen por ahí, a ellos los pillaron porque fueron tontos.
porque finalmente ellos se mostraron demasiado. El mismo hecho de, por ejemplo, cuando la hija de Marcelo Vázquez postulaba cargos y los cargos los aprobaba Emilio Elgueta, entonces estamos hablando de que ellos ya se estaban mostrando mucho. El hecho de haber ido a hablar directamente a la fiscalía cuando tenían ese problema de violencia intrafamiliar, entonces ellos se evidenciaron demasiado. Hay gente que claramente lo tiene que estar haciendo y lo está haciendo bien y no lo han descubierto o siguen siendo tan amigos porque finalmente este tema, ellos ya venían con un problema entre la Fiscalía y la Corte hacía ya bastante rato, con temas, por ejemplo, como comentó Claudio, lo del caso Cabal, y también cuando presentó el Obispado de Valparaíso, presentó que se dejara sin efecto la investigación en contra de una persona de la iglesia que está acusada de abusos sexuales, y ellos mismos fueron los que firmaron en contra, o sea, dándole el favor al obispado y dejando mal a la fiscalía. Entonces ya había esa pugna, lo que pudo haber generado de que finalmente la fiscalía los terminara investigando y se develara, pero en otros casos no, porque a lo mejor en otros casos siguen siendo tan amigos como siempre y no se muestran tanto. Exacto. Mira, estaba leyendo que este señor Elgueta, Emilio Elgueta, recibe alrededor de 55 millones de pesos de sueldo como ministro grado 4 del Poder Judicial. Entonces, me queda la impresión de que no es un problema de plata que le están pagando el mínimo, no es eso. Además, él recibe una suma mensual de 250.000 pesos como docente de la Universidad de Aconcagua, pero también han registrado 30 millones de pesos extras que no se sabe de dónde provienen y se especula que son producto de los sobornos que él recibe por distintos favores que él hace por su cargo en el fondo. Entonces, la pregunta mía es, ¿debemos subirles más el sueldo a esta gente para que puedan ser más honrados y honorables o simplemente dejarlos con el mínimo y que vivan solamente con los ingresos que les reciben de las coimas que ellos hacen, de los favores extras? O sea, yo digo, ¿cómo una persona con 55 millones de pesos no va a poder sobrevivir un mes? Ahora, nosotros como ciudadanos comunes y corrientes pensamos que si todo el aparataje del poder en general, tanto los políticos como estos magistrados, etcétera, ganan unas sumas pero desorbitantes de dinero y se escucha y se rumorea de que están siendo corruptos por alguna u otra empresa o por alguna otra mafia, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, bueno, ¿qué más podemos esperar nosotros, o sea, como ciudadanos comunes? O sea, ¿y estos señores realmente van a ser juzgados? ¿Van a ser dados de baja? ¿Qué va a pasar con ellos más adelante? No sé si alguien me podría explicar eso. Bueno, la pregunta que nos hacemos todos en este panel, que en este caso, ¿qué va a pasar con todas las investigaciones que se han entregado últimamente? ¿Quieres finalizar con algo, Sara? ¿O quieres, en este caso, ya queda poco tiempo? Bueno, está este proceso investigativo. Quiero agradecer enormemente a nuestros panelistas por estar acá esta tarde, el cual nos dejaron con bastante claridad la información en el cual se está en este momento realizando la investigación con respecto a este ministro y sus secuaces y sus amistades y todos los nexos y el nepotismo que está en este caso abarcando este caso. Buenas tardes para todos nuestros televidentes y nos vemos la próxima semana en Estudio Mesa. Hasta luego.